Los declaro bendecido a todos. El domingo pasado estuvimos viendo una charla que se llama Conociendo la gracia de Dios. ¿Por qué es importante que usted conozca la gracia de Dios? Porque es que la gracia de Dios es el plan, es el corazón, es la medicina, es el misterio que Dios escondió desde antes de la fundación del mundo para los hijos y los herederos de Dios en este tiempo. Y porque usted necesita, usted es dependiente de Dios. Usted es dependiente de Dios, usted depende de Dios. Bueno, los que hemos creído a la fe, pues. Pero yo creo que usted es dependiente de Dios. ¿Por qué es dependiente de Dios? Porque, mira, no hay nada que se mueva debajo del cielo que no sea la voluntad de Dios. Los árboles del campo se mueven, o las hojas de los árboles se mueven, porque Dios le plació moverlas. Inclusive, usted está aquí esta mañana porque quien te puso a ti el querer como el hacer se llama el Espíritu Santo de Dios. O sea, usted no está aquí porque usted dijo voy. A ti anoche te invitaron. Inclusive, antes de anoche pudiste recibir la invitación. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque Dios te ama. Así como Dios te ama, inclusive usted tiene que conocer el amor de Dios. Y el amor de Dios se basa en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que de salida usted se sienta cómodo. Siéntate cómodo, siéntete en bienestar. Normalmente yo me duro 1 hora de mensaje, hoy me voy a durar normalmente 45 minutos. Así que te pido paciencia, te pido tranquilidad, te pido reposo, porque nos va a convenir a todos escuchar la palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Entonces, conociendo la gracia de Dios, esto tiene un fundamento, ¿no? Y el fundamento fue que Jesús resucitó. Si a usted le pregunta, ¿por qué la gracia? ¿Por qué hoy en día se habla de la gracia de Dios? ¿Por qué hoy en día se habla del amor de Dios? ¿Por qué hoy en día se habla de los hijos? ¿Por qué hoy en día se habla de los herederos de Dios? Porque es que por gracia, y la gracia significa que Dios hizo por ti lo que usted y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. Pero Dios lo hizo porque te amó desde el principio. ¿Ok? Entonces el fundamento de la gracia. ¿Por qué existe la gracia de Dios? ¿Por qué existe el favor de Dios? ¿Por qué existe la mano extendida de Dios? ¿Por qué existe que cuando tú estás en el mayor de tus apuros, tú ves en el fondo esa mano que te dice, o esa voz que te dice, en Dios todo es posible? Porque Dios tenía preparado para ti un camino, una carrera, una verdad, un lugar, un territorio que se llama el reino de los cielos. Y el reino de los cielos fue anunciado cuando Jesús vino por la tierra. ¿Pero quién es Jesús? Sencillo, Jesús es el Hijo de Dios que fue anunciado por el profeta Isaías cuando dijo, nos es nacido un niño. Nacido de mujer María, la Virgen doncella, concebida por el Espíritu Santo, pero que ese niño traía sobre sus hombros todo el principado del Padre. Y ese principado o ese galardón o esa recompensa no era para él, sino que era para todo aquel que iba a depender de él mismo. Y ese eres tú y ese soy yo. Entonces, tenía Dios que colocar un fundamento, y el fundamento es que Jesús resucitó. Yo creo que ustedes de primaria le enseñaron que el Hijo de Dios, nacido de María, fue crucificado. Yo creo que usted no tuvo necesidad de ir a ningún lugar.
En la escuela le enseñaron eso, sus padres le enseñaron eso. Hubo un niño que nació que se llamó Jesús, fue crucificado, muerto, y después de muerto, dice la Escritura y la palabra que él fue resucitado al tercer día. Oído, ahí está el fundamento el plan de Dios establecido para el hombre. Si Jesús resucitó, Dios mismo tenía que entregarte a ti lo que Jesús recuperó, que fue su reino, que fue su grandeza, que fue su poder, que fue su sabiduría. Porque déjame decirte que para poder Dios mismo depositarse en ti, pastor, y eso se pudo, claro, Jesús lo hizo. Y no lo hizo como Jesús, lo hizo como el resucitado, porque el resucitado se llama el Espíritu Santo y Dios te colocó a ti en la tierra como templo y casa de Dios, del Espíritu Santo en ti. Entonces, si está Cristo en ti, está el reino de los cielos. Si está Cristo en ti, está el poder de Dios. Si está Cristo en ti, está la sabiduría de Dios. Si está Cristo en ti, mira, oído, están los planes de Él para ti. A veces decimos, pero yo no sé para dónde coger. O a veces decimos, yo no sé ni qué hacer. Yo no sé qué palabras hablar. Yo no sé cómo comportarme. Pero oído, Cristo mismo, el Espíritu Santo, que es tu ayudador, que es tu consolador, Él es el que coloca las palabras que tú tienes que hablar. Él es el que coloca los deseos que en ti tienen que cumplirse. Él coloca, mira, el suplir todas las necesidades que tú puedas tener. Porque sabemos que en Cristo ya todas nuestras necesidades fueron suplidas. Una cosa es que no se ha manifestado, pero es que Dios te dejó una herramienta, un recurso que se llama el poder que actúa en ti, que es el poder de la confesión o el poder de la declaración. Porque dice la palabra que en tu boca está el poder de la vida y en tu boca está el poder de la muerte, y el que la ama come de sus frutos. Quiere decir que en ti está lo que tú necesitas. Porque el reino lo tiene todo. Entonces, este es el fundamento. Jesús resucitó. Ok. Entonces vamos ahí. Yo te hablé el domingo pasado que existen 3 pilares fundamentales de honra. Usted tiene que honrar el sacrificio de Jesús. Número 2, usted tiene que honrar su cuerpo partido y la sangre derramada. Y número 3, usted tiene que honrar la palabra que salió de la boca de Dios. Para eso, pues, estuvimos hablando que Dios estableció la gracia como el nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Un nuevo pacto. Si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de un nuevo pacto, es porque Dios había establecido antes otros pactos. Pero esos otros pactos no eran como el nuevo. Porque si Dios planeó uno nuevo, ¿qué iba a pasar con los viejos? Iban a desaparecer. Porque algo nuevo, oído, en lo natural, usted pensará que si es verdad o no. Pero cuando usted tiene algo nuevo es porque ya usted ha desechado lo viejo. Hello. Hello. ¿Cierto? Y nos basamos en Hebreos 10, versículo 1, que dice, yo lo leí o lo extracté de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y es muy claro lo que dice Pablo aquí. Yo no sé si usted, pero yo creo, claro que yo te he enseñado esto, que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Hello.
El sacrificio de Cristo, de Jesús, fue una vez y para siempre. Quiere decir que si el sacrificio de Jesús fue una vez, oído, no va a haber otro. Hello. Porque si el sacrificio de Jesús, oído, pregunta, ¿Jesús murió? ¿Jesús fue sacrificado? ¿A Jesús le colocaron una corona de espinas sobre sus sienes? ¿Jesús fue clavado en un madero? ¿Ah? O sea que fue expuesto a un sacrificio. Ese sacrificio fue una sola vez. Pero oído, entiéndase que ese sacrificio fue para siempre. Ahora, ¿qué significa la palabra para siempre? Siempre, siempre. O sea, siempre quiere decir que no va a haber otro. Oído, y que te sirva esto. No esperes otro porque no va a haber. Porque a ti te sirve este. Hay falsas expectativas, ¿verdad? De creer en lo que no se tiene. Usted tiene que creer en lo que Dios te dio y en lo que Dios hizo. Entonces dice la palabra, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema o pacto, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a este culto. Ya esto nos está hablando. Ya estas palabras del apóstol Pablo, no sé si usted lo ha cogido, pero ya esto a mí me está hablando. Porque te dije que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Ese acto no se va a repetir. Pero ¿por qué era una sola vez o fue una sola vez y para siempre? Porque oído, es que el sacrificio de usted estar aquí en esta mañana, tener salud, tener vida, tener bienestar, tener techo, existir, te lo dio fue la gracia de Dios. Como este sacrificio fue una sola vez y para siempre, Dios mismo necesitaba abolir, quitar, anular, desechar, terminar, finiquitar con aquellos sacrificios que se repetían año tras año. ¿Y dónde está la diferencia? Por favor, la diferencia está en que en el pacto o en el sistema anterior, bajo la ley mosaica, los sacrificios se hacían con animales de 4 patas. Y se hacían año tras año, pero oído, ellos no se dejaban de hacer, porque dice que se hacían año tras año, o sea que se venían haciendo año tras año. Pero oído, ¿qué tenía característica este pacto, este sistema anterior? Que por más que lo hacían año tras año, nunca podían ni pudieron limpiar por completo a quienes iban a adorar este sacrificio. No sé si ya te amplié tu mente, ¿verdad? No sé si te ayudé esta mañana. Pero oído, el nuevo pacto en el cual tú estás, porque si estás en uno nuevo, ¿dónde quedaron los viejos? Porque es que no pudieron quitar por completo. Oído, y déjame decirte que usted está completo en Cristo. A usted no le hace falta nada ni tiene nada roto. ¿Cierto? La diferencia está en que este sacrificio o este nuevo pacto, el nuevo pacto, oído, fue con el cuerpo partido y la sangre derramada del mismo Hijo de Dios, Jesús.
el que Juan anunció. He aquí Él. He aquí Él. ¿Él quién? El Cordero, ya no de 4 patas, porque eso se hacían cada vez, todos los años, ¿verdad? Ahora es el sacrificio de Jesús, el de Él, cuerpo partido, sangre derramada, y ese pacto o ese sacrificio de honra hasta el sol de hoy, hemos visto que fue una sola vez y fue para siempre. Por eso te digo que usted no espere otro, ni espere otra manifestación de Dios. Ya la manifestación de Dios fue establecida y ya fue colocada en la tierra. El mejor testigo de eso eres tú. ¿Y sabes por qué eres tú? Porque tú hoy eres la casa de Dios. ¿Sabes por qué eres tú? Porque tú eres testigo que en ti está el poder y la sabiduría de Dios. En ti están. Una cosa es qué haces con eso, pero en ti están. Como siempre te he dicho de 2 meses para acá, la gracia no trata de lo que el hombre hizo por Dios. La gracia trata de lo que Dios hizo por el hombre y lo que el hombre va a hacer con Dios. Hello. La gracia trata no de lo que hizo el hombre y lo que va a hacer el hombre por Dios. La gracia trata de lo que Dios hizo por el hombre. Y yo creo, bendecido, no sé si usted lo ha visto así, pero yo creo que lo que dice en Génesis capítulo 1 y de ahí en adelante, todo lo que hizo Dios, dice allí el libro, que todo lo que hizo Dios fue bueno y bueno en gran manera. Quiere decir que todo lo que hizo Dios fue bueno y bueno en gran manera, no le hizo falta nada a Dios que tenía que hacer. O dime si el sol no está, si la luna no está, ¿ah? O dime si no hay peces en el mar. ¿Ah? ¿Usted cree que hay peces en el mar? Y bastante que se los come. Entonces, si hay peces en el mar, y yo veo una realidad de Dios cada vez que voy a la playa, y veo esa hermosura de ese mar, ¿cómo contemplo mucha gente dice, pero ¿cómo contemplo y adoro a Dios? Ve a la playa y mira ese horizonte. Contempla la creación. Contempla esos pastos verdes. El árbol de mango que te da buen mango. Contempla la naturaleza para que veas tú que ahí ves a Dios. Y tú ves ahí a Dios perfecto en todo. Me estoy yendo muy allá. Bendecido, mírate a ti mismo. Tú estás completo. Tú estás completo. Pastor, pero hace falta un riñón. Bueno, pero tienes otro. Porque si no tuviera, tienes que buscarte uno para colocarte. Pero normalmente la gente cuenta con 2 riñones. ¿O no? Oye, entre otras cosas, esta semana le he dado gracias a Dios por mi aparato urinario. ¡Qué bendición! Usted no sabe que la eliminación que uno hace a través de la orina es necesaria para el cuerpo humano. Porque usted está eliminando todas las toxinas y todas las sustancias que no necesita el cuerpo y que son necesarias que las elimine. No se pueden quedar. Y para eso Dios creó un aparato urinario. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Que gracias a Dios, aquí nadie sufre de cistitis. Pero es que, pastor, yo vine a oír una charla espiritual, pero es que más espiritual es esa. Que tú estés completo. ¿Cuántas veces tú vas al médico al año? Bueno, debes ir una por control. Pero yo creo que tú eres una persona sana. ¿Dónde contemplo a Dios? En mi propia naturaleza. Y guardo mi cuerpo. Porque sé qué es lo que hay en mí. Yo te enseñé el domingo pasado que tú eres un elemento de honra. Porque Dios colocó gran peso en ti. ¿Cuál fue el peso? Pero Cristo mismo es peso. El peso de gloria. Y yo declaro que ninguna tribulación momentánea, leve, para ti es eterna, si no es pasajera.
¿Sabes por qué? Porque en ti está el poder de Dios que hace la unción. ¿Qué hace? La unción hace que el peso, la carga que usted lleva sea siempre ligera. Temporal. Lo que está pasando a usted es temporal. Diga temporal. Es pasajero. Porque yo tengo que ver el eterno peso de gloria que hay en Dios y en mí. Entonces este sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. En eso se basa la gracia de Dios. En eso se basa la gracia de Dios. La gracia no se basa en mandamientos de hombres. La gracia no se basa en rudimentos de hombres, ni en ritos, ni en costumbres, ni en ceremonias, ni en mandamientos de hombres, sino que se basa en el regalo de justicia que Dios te dio. El Espíritu Santo, cuando le dio revelación al apóstol Pablo, recuerda que Pablo estuvo predicando a Cristo en un ambiente no muy bueno ni muy sano. ¿Por qué no muy bueno? Porque en ese entonces Pablo estaba recibiendo revelación por el Espíritu Santo para anunciar y para aclarar el evangelio de la gracia de Dios. Y los mejores opositores o los más grandes opositores aún fueron los mismos discípulos de Jesús. Entre esos Juan, Santiago y también estuvo Pedro. Cuando recibe revelación, Pablo dice estas palabras. Hebreos 10, versículo 16. Dice estas palabras. Este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días. Está diciendo Pablo en Hebreos. Recuerda que Hebreos es la carta del apóstol Pablo a los judíos de la época. Está diciendo a ellos la predicación del evangelio de Cristo. Está diciéndole, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días. La pregunta mía es, ¿cuáles días? Los días eran, ¿sabes qué eran los días? Los días aún desde el Pentecostés. Desde el Pentecostés. Porque Pablo estaba recordando lo que estaba pasando y lo que pasó en ese acontecimiento. El Pentecostés significa ¿qué? Manifestación, derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y sale diciendo, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Oído, Pablo aquí está recordando unas palabras de Dios al profeta Jeremías en el capítulo 31, en donde está diciéndole Dios mismo al pueblo de Israel que va a hacer un nuevo pacto. Pero usted entienda, ¿será que allí en el tiempo de Israel Dios no hizo pacto con Israel? Sí hizo pacto con Israel. Sino que aquí lo que está recordando Dios o Pablo es que con ustedes haré uno nuevo. Y estamos hablando de Jeremías capítulo 31, antes de Cristo. Y está diciendo, mira, este pacto que voy a hacer con los hombres, yo quiero que ustedes lo aprendan de memoria. Y no solamente de memoria, sino que estén siempre en sus mentes, y estando en sus mentes, esa voluntad, ese plan de Dios, ese misterio de Dios, ese tesoro de Dios, quede grabado. Y no solamente grabado, sino que les sirva como guía para sus vidas. Estamos hablando del nuevo pacto a la iglesia. Para eso tenemos que recordar, te traje un poco de historia, de dónde salió este pacto. Ustedes se acuerdan cuando Dios le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados para circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Eso está en capítulo de Josué, capítulo 5, en el libro de Josué.
¿Y saben por qué me llama la atención cuando leí el versículo 1? Cuando yo leo el versículo 1 del capítulo 5 de Josué, dice esto así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oído, amorreo, cananeo, encerrados como egipcios, oyeron cómo Dios había secado las aguas, del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Quiere decir que en la pasada del pueblo de Israel por el Mar Rojo hubo testigos. ¿Quién los vio? Los amorreos y los cananeos. Ellos vieron el suceso cuando el mar se abrió en dos y el pueblo de Israel pasó por el medio del mar. ¿Qué pasó con los cananeos y los amorreos? Dice Josué que cuando ellos vieron ese inmenso milagro, que se abrió el mar en dos, ellos dijeron: desfalleció nuestro corazón. ¿Y sabes qué hicieron? No dieron más aliento ni fuerzas delante de los hijos de Israel. Como quien dice, ya pasó el pueblo de Israel. Recuerda que Egipto representaba para el pueblo de Israel esclavitud. Recuerda que Egipto representaba para el pueblo de Israel leyes, mandatos de hombres, gobiernos de hombres. Y lo que más quiso Dios desde el principio para el hombre fue que el hombre estuviera siempre libre. Libre de esclavitud. Que el hombre pudiera establecer sus propios pensamientos basados en los planes de Dios, no en los planes de sí mismo ni los otros hombres. Y lo que quiso Faraón era someter al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, para tenerlo como servidumbre e interés propio para él. ¿Qué más dice? Como ellos vieron que el agua se abrió, que el mar se abrió, ya no les quedó más nada sino decir: se fueron. Dios los sacó. Nos quedamos sin servidumbre. Pero oído, ¿qué había pasado del pueblo de Israel? Que ahí en ese ejército del pueblo de Israel habían hombres que habían nacido en la esclavitud. Pero como Dios tenía que romper la esclavitud del hombre, recuerda que Josué es una sombra del nuevo pacto. Lo que pasó con el pueblo de Israel con el atravesar el Mar Rojo era una sombra de lo que iba a pasar para poder ver el nuevo pacto. Entonces vino Dios y le dijo a Josué: Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los que habían nacido en el desierto por segunda vez. Narra la historia que nacieron, porque es que la pasada del desierto fue 40 años. Ahí tuvo que haber nacimiento de nueva gente. Y unos que se llamaron los nacidos en el desierto. Si eran nacidos en el desierto, quiere decir que ya los viejos que venían ya habían fallecido, ya habían sido muertos en la batalla, o ya con el tiempo habían muerto en el desierto. Pero como nacieron unos nuevos, esos nuevos Dios tenía que entregarle un nuevo pacto, un nuevo convenio. Y el nuevo convenio estaba basado en lo que ellos mismos hacían. Ellos tenían que ser circuncidados por segunda vez. Y dice la historia que los hijos de Israel, nacidos por segunda vez, eran circuncidados. Pero ¿cómo fueron circuncidados? Si estamos hablando de la ley, por ese entonces existía una ley que todo niño varón de 8 años de edad era cortado el prepucio de su órgano viril. De esa forma el niño era circuncidado. Pero hoy, ese fue el de la ley, el del antiguo pacto.
Hoy, la circuncisión no es con cuchillo o espada, como la que tú ves, que corta carne. No, hoy la circuncisión se hace con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que cuchillo o espada de dos filos, que atraviesa y penetra hasta partir o dividir el alma o la mente del espíritu. Entonces, los circuncidados en la ley mosaica, ya saben que era cortado el prepucio del órgano viril. Bendecido, estamos hablando aproximadamente de 1400 años antes de Cristo. ¿Usted sabe cuánto es eso en tiempo? 1400 años antes de Cristo, aproximadamente. Después de Cristo, ¿cuántos años van? 2017. 2017. 2017 más 1400, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3500 y más. Ok, aproximadamente 3500 años. Al sol de hoy, después de haber pasado 3500 años y Dios habiendo hablado de un nuevo pacto, hoy en día, después de 3500 años, no podemos seguir hablando de un pacto de 3500 años. Ni mucho menos se pueden seguir haciendo las prácticas o las costumbres o las tradiciones de allá de 1400 años antes de Cristo. Que es lo que te quise llevar el domingo pasado. La ley mosaica, que son 613 mandamientos, no están vigentes. No están vigentes para la iglesia. Porque recuerda que usted no necesita ser circuncidado con el prepucio de su órgano viril. Usted necesita ser circuncidado su mente con la palabra que salió de la boca de Dios. Y esta circuncisión no es hecha de manos de hombres, sino es hecha por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿de dónde viene este pacto? Mira, este pacto viene desde Abraham. Recuerda que Abraham recibió la promesa. Ya usted la conoce. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Eso le dijo a Abraham, ¿verdad? Oye, quiere decir que Dios no miente. Y Dios mantiene su palabra siempre. Porque si Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Bendecido, ¿qué te ha dicho a ti? Sigue siendo el Dios Todopoderoso. O no, usted no lo dice cuando canta poderoso Dios. Mira, Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Y hoy, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Sigue siendo el Dios Todopoderoso. Si para Moisés fue capaz Dios al pueblo de Israel abrirle el mar rojo en dos partes, bendecido, a ti Dios es capaz de hacer mucho más cosas de las que tú has visto. Oye, créelo, si se abrió el mar y hubo testigos donde hubo gente que fueron los cananeos y los amorreos, que fueron testigos y se quedaron, yo me imagino, con la boca abierta y con los ojos despepitados. ¡Wow! Los perdimos. Se fueron nuestros esclavos. Ahora son libres. Bendecido. ¿Y sabes qué mejor honra usted ha recibido? Que para usted que ha creído, el fin de la ley fue Cristo. Entonces, mira dónde nace esta historia, este pacto. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice así. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. Cuando le apareció el Señor y le dijo, mira, ahí está, ¿ves? Abraham, yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Mira esto. Diciéndole Dios, yo me imagino esta escena, diciéndole Dios a Abraham, Abraham,
yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Y Abraham con las manos así caídas. Señor, son 99. ¿Ah? Señor, son 99, Señor. ¿Ah? ¿Cómo es eso que tú me coges a mí? Que en mí será descendencia en la tierra. Señor, son 99. ¿Ah? Y Dios diciéndole, Abraham, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, Abraham. Abraham, yo soy tu Dios. Diciéndole, Abraham, yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Y Abraham diciendo, Padre, pero que son 99. ¿Cómo quieres tú? No es que quieras tú. No es que quieras tú. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y en ti yo haré descendencia. Y Abraham decía, Señor, son 99. ¿Ah? No te es familiar ese lenguaje. ¿Ah? Cuando Dios te está diciendo, Abraham, yo soy tu Dios, el Todopoderoso, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Ah? Y Abraham diciendo, Señor, son 99. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Dios, si son 99? ¿Cómo crees tú que yo ahora? Oye, ¿ya entendieron? Yo repetía como 10 veces para ver si la cogían, pero caramba. Ay, Señor, gracias, Padre. Todavía me han cogido para repetir. Oye, pero por favor. Y Dios diciéndole a Abraham, Abraham, yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Yo voy a hacer cosas grandes contigo, Abraham. Yo te voy a dar un reino a ti, Abraham. La promesa que hago contigo va a ser un pacto entre mí y ti. Así le dijo Dios a Abraham. Y entonces Abraham, Dios mío, pero son 99. Y mira, y Sarai, ¿cómo hago si no puedo? Sarai está estéril. Y Dios diciendo, Abraham, Abraham, abre tus ojos, Abraham, porque lo que vas a ver no lo vas a recibir de hombre alguno. Lo que vas a ver es la gloria mía sobre ti, Abraham. Así que bendecido ni se le ocurra decir ahora, Padre, que son 99. Dijo de nuevo Dios a Abraham, mira otra vez Dios diciendo a Abraham, en cuanto a ti, mira esto, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea que no era solamente para Abraham, eso iba a traspasar. ¿Hello? Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Mira, será circuncidado. Mira el pacto de Abraham, de Dios con Abraham. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. ¿Tenían que ser circuncidados? Sí. ¿Tenían que ser circuncidados? Sí, bajo el pacto anterior, donde estaba Abraham. ¿Verdad? Dice el 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y tú y yo. Quiere decir que, bendecido, mira, esto fue tratado de la Biblia. Esto no lo estoy diciendo yo por decir. Este pacto fue así, establecido por Dios con Abraham. ¿Cuál era la condición? Que tenía que ser circuncidado. El órgano o el prepucio del órgano viril del hombre. Y mira, y esto iba a ser la señal del pacto. Quiere decir que si no había hombre circuncidado, no había cumplimiento del pacto. Oye, quiero que te vayas a la gracia, no a esta ley.
Oído, quiero que te vayas a la gracia, porque la ley decía que a los 8 días de edad era circuncidado todo niño. Era circuncidado todo niño, eso decía la ley. Oído, el 13 dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo, eterno. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Pero ¿cuál pacto está hablando Dios con Abraham? El pacto de la circuncisión de la promesa establecido en la ley de Dios. Oído, y será por señal. Y será por señal. Cuando usted ve una señal o confirma algo a través de una señal, quiere decir que eso que usted confirma tiene que verse algo. ¿Cierto? O tiene que mostrarse el juramento por el cual usted confirmó. ¿Sí o qué? O sea que tenía que haber, cuando hay corte del prepucio, hay derramamiento de sangre. O sea que la sangre era señal para ese pacto de la circuncisión. Mira, dice el 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por todas las generaciones. Quiere decir que la circuncisión, oído, no hecha de manos, sino la circuncisión a través de la palabra, tiene que ser y estar vigente hasta el día de hoy. Porque ya usted no lo está haciendo ni lo va a hacer conforme a la ley, porque ¿cómo hacen las mujeres? Hello. Imagínate. Entonces las mujeres estuvieran fuera del pacto. ¿Sí o no? Pero cuando hablamos de que usted tiene que ser cortado y que la palabra de Dios es espada o cuchillo de 2 filos que divide el cuerpo y la mente del alma o del espíritu, quiere decir que usted necesita ser circuncidado por la palabra que sale de la boca de Dios. Circuncidado, ¿por qué? Porque la promesa establece que para poder ver resultado, tiene que haber señal del pacto. ¿Ah? Para poder ver resultado, tiene que haber señal del pacto. En el antiguo pacto era la sangre. En el nuevo pacto ya no es la sangre del prepucio del órgano viril, ahora es la sangre de Jesús. ¿Y qué te queda? Te queda la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted salga de su camino, salga de su casa, o estando en su casa, lo primero que usted vea en los ojos espirituales es sangre. Porque si la sangre sirvió para celebrar la Pascua, porque como reglamento se hizo este pacto un requisito para la Pascua, para poder celebrar la Pascua en la época de la ley, que era una ley de mosaica, tenía que estar el niño como circuncidado, porque al estar circuncidado esa sangre tenía que ser rociado en los marcos o en las puertas o los dinteles de las casas, porque si no estaba, entonces decía que pasaba el destruidor, que era el ángel, y se veía sangre, ese ángel, ese destruidor pasaba por encima. Y yo estoy seguro, cuando usted es circuncidado por la palabra, mira, es por eso que decía, usted es tan de honra, bendecido, que usted es un elemento de honra, que usted lo que tiene es sangre, que ninguna tribulación o crisis para usted tiene que ser eterna, sino es temporal y pasajera, porque lo que tiene que ver la unción es la sangre. Ya hay sangre derramada. Y lo que tiene que ver la crisis, el problema, la situación, ¿sabes qué es? Cuando pase la crisis, cuando pase aquello que te quiera destruir o aquello que se resista al propósito de Dios, ahí hay sangre, ahí no me meto, porque ese se circuncida con la palabra que salió de la boca de Dios. Porque ese pacto tenía que ser por todas las generaciones. Oído, no solamente en Abraham, no solamente en lo que pasó en el pueblo de Israel con Moisés, sino mira, en ti, en los hijos de tus hijos
y hasta la última generación que tú quieras estar en la tierra. Amén. Voy adelantando ahí. Yo te hablé de la Pascua. La Pascua en el tiempo de Israel fue ordenada por Dios al pueblo de Israel. Y usted ve, era una comida especial. Esa comida que tenía que haberse seleccionado el mejor cordero. El mejor cordero. Esa cena tenía panes sin levadura. Tenía panes sin levadura. Tenía hierbas amargas. Tenía buenas ensaladas. Tenía huevo. Tenía otras cositas, otros ingredientes que era para celebrar una cena que tiene su simbología para los que lo practican hasta el sol de hoy. Pero recuerda que como fiesta de Dios, porque esta fue la fiesta de Dios para el pueblo de Israel. Para ti, la Pascua es Cristo. ¿Y sabes cuándo comes Pascua? Ahora estás comiendo Pascua. Porque estás comiendo el cuerpo partido y la sangre derramada a través de la palabra y el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Tú no necesitas un día para celebrarla. Tú todos los días estás de fiesta. Todos los días estás de Pascua. Para ellos representaba el sacrificio del animal una sombra. Era una sombra. Pablo lo dijo. Ese pacto, ese sistema anterior era una sombra de las cosas que tenían que venir. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. ¿Verdad? Era una sombra. Mira lo que dice Hebreos 9, versículo 12. Ahí estoy dando un fundamento para que tú veas y corrobores lo que está diciendo Pablo. Siguiente, sigue. Dice, circuncidados por gracia. Dale, sigue, eso ya lo dije. Sigue. Dale. Ahí. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. Ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. Oído, esto sí es para ti. Siguiente. Esto es para la iglesia. Yo no voy a traer el próximo domingo un cuchillo. ¿O quiere que lo traiga? Un cuchillo. Porque esta circuncisión que estoy hablando hoy aquí no es hecha de manos de hombres. Es por eso, oído, y quiero que tengas bien claro esto. Mira, usted no es ningún hombre de esos robustos, por más su fe que usted tenga grande, gigante, mega, jamás y nunca usted puede convencer a nadie. Cada quien recibe su propia circuncisión con la palabra. Esa sí da convencimiento. Porque no es con tus fuerzas. Es con lo que la palabra a mí me esté produciendo. Es lo que con la palabra a mí me está produciendo. Yo creía pensar que si Dios abrió el mar rojo para ellos, para mí, dice el pacto de la gracia, que este pacto fue establecido con mejores promesas que las de Abraham. Esto sí es para la iglesia. Decía así Colosenses Pablo, capítulo 2, versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, oído, no mediante
un procedimiento corporal. Cuando ustedes llegaron a Cristo, ustedes no fueron circuncidados con ningún procedimiento corporal. Cristo llevó una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es quitar? Si la quitó, bendecido. Una de las formas como que el hombre honra el sacrificio de Jesús, ¿sabes qué es? Es que oído, en la gracia, Dios quitó la naturaleza pecaminosa. Ni el pecado, ni la conciencia de pecado puede separar el amor de Dios con el hombre. Porque aún la conciencia de pecado, la misma circuncisión espiritual con la palabra, oído, pues con la palabra, te va quitando esa forma de pensar que aprendimos de nuestros primeros padres y que fue enseñada. Mira, no hay nada más temeroso que una conciencia de pecado. No hay nada más dañino que una conciencia de pecado. No hay nada más cruel, más suicida que una conciencia de pecado. Porque aquella conciencia de pecado es la que te dice y la que te aconseja, no lo hagas porque. ¿Sabes qué es lo mejor? Usted no lo haga, ¿sabes por qué? Porque usted honra a Dios. Pero no diga ni haga las cosas, no lo hago porque. No. Más bien usted haga o diga, voy a hacerlo porque agrado a. ¿Ah? Es mejor, ¿verdad? Suena mejor, ¿ah? Yo lo hago porque agrado a Dios, y si agrado a Dios soy capaz de agradar a los hombres, y si agrado a los hombres soy capaz de ser buena gente en la tierra. Y en Barranquilla me conocerán por el caminado. ¿Ah? Porque te dije un día, usted está en la tierra para dejar huellas. Oído, no para que usted vea las de otros. Usted está en la tierra para que usted mismo deje sus propias huellas. Y debe ser huellas buenas, dignas, ¿verdad? De una mente que ha sido circuncidada con la palabra y de comportarse como Dios quiere que usted se comporte. No porque lo obliguen a comportarse. Lo peor, es suicida eso. Entonces, cuando ustedes llegaron a Cristo, no fue ni lo hicieron mediante un ejercicio o procedimiento corporal. Porque las primeras cosas que uno enseña en la gracia es que, mira, en la gracia los 613 mandamientos o leyes ceremoniales ya fueron abolidas. Y el domingo pasado vimos algunas leyes. Una de ellas la recuerdo. Hay una que decía que las mujeres no pueden vestirse como hombres. Pónganse de pie para ver las mujeres. No, tranquilas. Para ver si las saco. Porque si tienen pantalón se van. Oye, ¿qué ley suicida? ¿Ah? ¿Qué ley suicida? Oye, en la gracia, en Dios, no importa el exterior. A Dios le importa tu interior. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver que seas gordo o flaco? Que te guste tanto la comida, no te guste. Que te pongan cerdo, no te pongan cerdo. ¿Qué tiene que ver eso? Con lo espiritual. ¿Ah? De nada tiene que ver. Por eso es que en la gracia ningún ejercicio corporal que llaman espiritual sirve. No sirven. Ahora la gente lo hace, que sigan siendo felices. El pastor de aquí les dice. Sigan siendo felices. Pero eso a Dios ni le suma ni le resta. Porque recuerda que la gracia no es el ejercicio corporal que yo haga para Dios. Oído. La gracia se trata de lo que Dios hizo para el hombre y de lo que el hombre hace con la gracia.
Este fue pensamiento mío. Todo procedimiento o acto corporal para Dios en este tiempo no es espiritual. Qué pena. Todo procedimiento o acto corporal para Dios en este tiempo no es espiritual. Son actos o procedimientos carnales que no son posibles de quitar el pecado o la conciencia pecaminosa del hombre, porque cuando Juan presentó a Cristo, lo presentó, este es el Cristo que quita o anula o recoge el pecado del mundo. ¿O no lo dijo Juan? ¿Y qué dijo Pablo? Que estas prácticas no son posibles anular, quitar o recoger la conciencia pecaminosa del hombre. Lo que te quita la conciencia pecaminosa, lo que te separa de Dios, bendecido, son los mandamientos de hombres, son los rudimentos de hombres, son las costumbres de los hombres. Porque la gracia es el evangelio de las riquezas inescrutables o misteriosas riquezas de Cristo que producen libertad. Jesús dijo un día, y conocerán la verdad. Pero ¿cuál verdad? Así digo yo, y conocerán la gracia. Conociendo la gracia te hará y te hizo libre.